Apocalipsis, en el nombre del Señor, en el nombre poderoso de Jesucristo. ¿Cuántos saben ustedes que Dios es cumplidor de promesas? Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos saben que Dios es cumplidor de promesas? Y quizá les suene extraño lo que le voy a decir al comenzar esta palabra en el nombre de Jesús, que el Señor le cumplió una promesa al diablo. Gloria al nombre de Jesús, porque Él es cumplidor. Amén, hermano. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos sabían eso, hermanos? Que Dios es cumplidor ¿de qué? De promesas. Que un día le dijo al diablo: de la simiente de la mujer se levantará uno que te herirá en la cabeza y tú le herirás ¿dónde? En la cabeza. Dios le habrá cumplido esa promesa. Yo digo amén, hermano. Se lo dijo allá desde el principio del Génesis. Y desde allá el Señor le dijo, voy a llamarle, puede decir usted, una amenaza. Y le dijo a Satanás: de la simiente de la mujer se va a levantar uno que te va a dar en la cabeza. Y se lo cumplió, hermanos. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Porque de la simiente de la mujer se levantó uno. Y ese uno, esa mujer llamada Israel, hermano, se levantó uno, el llamado el Cristo. Y Él lo exhibió públicamente y triunfó sobre Él en la cruz, en el madero, hermano. Y ahí le dio, hermano, en la cabeza. Gloria al nombre del Señor. Tenemos un Señor cumplidor de qué, hermano, de promesas. Y en esta hora, hermano, hablemos de esto. Apocalipsis, capítulo 17, verso 14. En el nombre del Señor. Verso 14. ¿Le tenemos? Pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes. Y ponga bien su atención en lo que sigue. Y los que están con Él son llamados y elegidos y fieles. Tome su lugar en el nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. Aquí, hermano, habla de la victoria del Cordero. Habla de la victoria del Señor. De ese Señor que es Señor de señores y Rey de reyes. Pero no solamente, hermano, el Señor, sino y los que están con Él, los que siguen al Señor, son llamados, no solamente llamados, sino también, ¿qué, hermano? Elegidos. Pero hay una cosa importante, hermano, en el llamamiento y en la elección, que aquellos que están con el Cordero son, ¿qué? Fieles. Les son fieles. Gloria al nombre del Señor. ¿Por qué llegar a ese punto, hermano, de la fidelidad al Señor? ¿Cómo alcanzar la fidelidad al Señor? Usted debe saber que en Mateo 24 dice que si fuere posible, engañarían ¿a quién? A los escogidos. Hay una posibilidad. Hay una posibilidad, hermano, que los elegidos sean ¿qué? Engañados. Y por eso aquí el texto dice elegidos y fieles. O sea que permanecen ¿qué? Fieles al Señor. ¿Cómo permanecer fiel al Señor en esta mañana? ¿O qué podemos aprender? En primer lugar, si usted se fija, habla de una victoria, de la victoria del Cordero.
de la victoria del Señor. Pero ¿de la victoria sobre quién? ¿O sobre qué? No, en el nombre de Jesucristo. Y el Señor lo dijo desde antes: no tengan miedo, yo que he vencido. Por lo tanto, mi paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da. Hermano, hermana, para que nosotros los creyentes alcancemos victoria, hermano, y podamos ser ubicados en los fieles, gloria al nombre del Señor. Le estoy pidiendo que graben eso, hermano, porque este es mi teléfono, puede llegar ahorita a esta hora. Hermano José transmite por YouTube, hermano, y he visto que cuando grabamos de aquí es más clara la voz y más clara, hermano, la imagen. No estoy quitando al hermano José, pero hay veces que busco la aplicación y la encuentro hasta 2 o 3 días después. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. No es un reproche, sino simplemente para que no les extrañe si el hermano está tomando el celular, no está viendo a Nicolico, ¿verdad que no, hermano? No está oyendo el chisme de la semana, tampoco, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Entonces, aquí habla llamados, elegidos y fieles. ¿Cómo alcanzar esa fidelidad al Señor? Aquí se habla de la victoria del Señor. Usted sabe que en San Juan dice de uno, hermano, que no vino nada más que a matar, robar y ¿qué? Y destruir. Pero otro vino, hermano, para que tengamos vida y vida eterna, abundancia. El contraste, hermano, de uno que roba, mata, que es su función, es su trabajo, es su pensamiento, es su idea, que no duerme, que no pega el sueño, hermano, que no cierra sus ojos con tal, hermano, porque su función es matar, robar y ¿qué? Y destruir. Pero hay otro tampoco que no se duerme ni se adormece, que es el que nos guarda, y su nombre es Jesús. Amén. Amén, hermano. Pues habla, hermano, de ser fieles. ¿Cómo podemos ser fieles y llegar, hermano, a estar en este grupo, hermano, llamado fiel, y guardar la fidelidad, hermano? Porque usted debe entender que anda como león rugiente buscando a quién devorar. ¿Y dónde es el blanco, o dónde es el enemigo donde pone sus dardos, pone, hermano, su veneno, pone lo que usted quiera, como que usted quiera llamarle? ¿Dónde o de qué manera, hermano? Es que el enemigo trabaja, hermano, y es ahí, hermano, donde perdemos fidelidad o dejamos la fidelidad a Dios, hermano, hermana. En primer lugar, Pablo, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 2, verso 11, habla, hermano, de no ignorar las maquinaciones del enemigo. ¿Qué es no ignorar? Es conocerlas, es el estar despierto. Pablo dice, no ignoramos. Por ejemplo, ahí estaba un caso, hermano, el caso de aquel hombre que tenía por esposa a la que era la mujer de su padre. Gloria al nombre del Señor, gloria al nombre de Jesucristo. Y la iglesia en el comienzo tuvo que ir, hermano, edificándose y creciendo a través, hermano, de conductas y de formas y de maneras, hermano. Pero ahí estaba la gracia de Dios. Entonces habla Pablo del perdón a aquel hombre. Dice, póngalo aparte, pero no lo tengan como. Entonces lo pusieron aparte. Y llegó el momento en que en esa carta Pablo dice, al que ustedes han perdonado, también yo le perdono. ¿Sí? ¿Para qué? Para que el enemigo no gane terreno, porque no ignoramos las maquinaciones de quién, del enemigo. ¿En qué sentido? No es que quiera hablar de eso, pero para decir no ignorar las maquinaciones del enemigo, si no lo perdonamos, el enemigo gana terreno. Y si admitimos que continúa así en su forma, también va a ganar terreno.
Gloria al nombre del Señor. Entonces uno tiene, hermano, el hombre tiene que tener, el creyente tiene que tener entendimiento, conocimiento y sabiduría, hermano, hermana. Gloria al nombre de Jesucristo. No ignorar las maquinaciones del enemigo. Y tú, hermano, y yo, hermana, debemos entender dónde es en el que el enemigo trabaja. En el creyente, en nosotros. ¿Cómo es que trabaja? ¿Qué medios que usa de nosotros? ¿Qué usa? ¿O por dónde se introduce el maligno, hermano, para afectar nuestra vida y nuestra relación con el Señor, para dejar de ser fieles al Señor? Gloria al nombre de Jesucristo. Pablo, hermano, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 11, en el nombre de Jesús, gloria al Cordero, es ahí donde usted y yo, hermano, debemos cuidarnos. Usted debe de cuidarse por sí mismo, hermano, hermana. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Aleluya. Usted sabe, hermano, que no hay condenación para los que andan en Cristo Jesús. Los que andan conforme, ¿qué? Al Espíritu, y no conforme, ¿qué? A la carne. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo habla a la iglesia de Corinto de esta manera, y es ahí, hermano, donde usted, hermano, y nosotros tenemos que tener cuidado, hermano, hermana, y donde algunos, hermano, por causa, hermano, de no discernir y entender esto, vamos a decir que llegan hasta a veces hasta el fracaso en la vida cristiana. Gloria al nombre de Jesús. Verso 1. Pablo dice: ojalá me toleraréis un poco de locura. Sí, toleradme. Porque os celo con celo ¿de quién? De Dios. Pues os he desposado con un solo esposo para presentaros como una virgen pura a Cristo. Y luego viene el cuidado de Pablo, la advertencia, y nos va a abrir nuestro entendimiento para que entendamos estas cosas, hermano. Cómo es que el enemigo, hermano, trabaja, hermano, y nos puede apartar en su trabajar, apartar de serle fieles al Señor, de continuar en qué, en la fidelidad al Señor. A ver, hermanos, voy a preguntarles, y no se ofenda, por favor, hermano, no se ofenda, mi hermano. Algunos que estamos aquí, si no todos, nos gana la ira, ¿verdad, hermanos? ¿Sí o no, hermanos? ¿A que nos gana la ira, el coraje? Es algo que está ahí, hermano. Gloria al nombre de Jesús. ¿Y desde cuándo usted, hermano, actuaba o razonaba así? Con cualquier cosa se enojaba o se molestaba. Ya tiene tiempo, ¿verdad? ¿Sí o no? Ya que se lleva por años, algunos no hemos aprendido o no han aprendido a despojarse o a dominar por el Espíritu de Dios esas cosas, hermano, que pues nos avergüenzan, hermano, y nos hace sentir mal. Pablo dice: pero temo que como la serpiente con su astucia, usted sabe quién es la serpiente, engañó a Eva. Vuestros, ¿qué, hermano? Sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Cristo. ¿Cuáles son los sentidos? Dígame. Del ser humano. ¿Perdón? Ojos, oído, boca, tacto, olfato. Gloria al nombre del Señor. Significa que Satanás, Señor lo reprenda, hermano, se introduce por nuestros sentidos. O sea, voy a llamarles sentidos, nuestros sentimientos. ¿Usted siente cuando toca? ¿Sí o no? ¿Usted siente cuando olfatea algo? ¿Sí o no? ¿Usted no experimenta algo cuando usted ve algo? ¿Usted no sufre algo a su interior cuando usted escucha o no, hermanos? ¿Por dónde ataca el enemigo? Por nuestros sentimientos.
por nuestro sentir. Hermano, hermana, ¿verdad? Dice la palabra que nosotros podemos comer por lo que hablamos. ¿Sí? Que comemos el fruto ¿de qué? De nuestra lengua. Que con la lengua bendecimos y con la lengua ¿qué? Maldecimos. Que hay hombres cuyas palabras son como golpes ¿de qué? De espada. Gloria al nombre del Señor. Es ahí, hermano, donde usted y yo no debemos ignorar las maquinaciones en este día de Satanás, que él nos engaña a través, hermano, y nos hace sentir mal por lo que oyen ¿qué? Nuestros oídos, por lo que vemos, por lo que olemos. ¿Cómo se introdujo Satanás a Eva en el huerto? ¿Cómo la sedujo? ¿Cómo la sedujo? La Biblia dice que el enemigo se le metió por aquí y por acá y por acá. Afectó todo el sentir de aquella mujer porque vio que el fruto era ¿qué? Agradable, suave ¿a qué? Al paladar. Y oyó, hermano, que Dios era mentiroso, que lo que quería Dios es que ella no fuera como el Señor. Y no permaneció fiel al Señor que les dijo a Adán: no coman del árbol, porque el día que coman de ese árbol van a ¿qué? A comer. Entonces tiene que aprender a manejar sus sentimientos, a no darle lugar al diablo. Amén, aleluya. ¿Me está oyendo, hermano? ¿Está escuchando, hermano? Es por ahí. Porque el Señor reprendió a Pedro y dijo: apártate de mí, Satanás, porque no conoce las cosas de Dios, sino las cosas ¿de qué? Del hombre. Satanás conoce tu área, porque un día estuviste bajo su potestad, estuviste bajo ¿qué? Bajo su dominio. Él podía moverte por algo, ¿o no? Alguien no podía ver una mujer, aunque fuera una mujer delgadita o gorda, hermano, y ¿qué le mostraba Satanás al hombre? Gloria al nombre de Jesucristo. Él conoce el área. Y yo tenemos que descubrir eso, hermano, que Él trabaja, dice, para que Satanás, ¿qué cosa? No aparte vuestros sentidos de la sincera fidelidad a Dios. Por eso dice: irreprensibles en cuerpo, alma y ¿qué? Y espíritu. Pero el enemigo no trabaja en otra área más que a través de tus sentimientos o de tus sentidos. Y ahí es el campo propicio. Por ejemplo, cuando a alguien le gana la ira, Pablo dice: airaos, ¿pero qué? ¿Airaos qué? Podemos airarnos, pero podemos tener el dominio, hermano, de no pecar, de no dejar que, hermano, el sol se oscurezca. Y no está hablando, hermano, usted puede enojarse a la medianoche y no hay sol. Que no se le ciegue ¿qué? El entendimiento. Que no pierda ¿qué? La cordura, el estado, hermano, de ánimo, ir más allá. ¿Que acaso el Señor, cuando a Caín, hermano, se molestó en gran manera porque Dios vio que era mejor el sacrificio de Abel que el de Caín? ¿Qué no le advirtió el Señor? Si bien hicieres, ¿no serás qué? Enaltecido. He aquí el pecado está a la puerta, pero tú tienes dominio. ¿Sobre qué? Sobre él. El Señor no dejó al hombre nada más así, hermano. Le está diciendo: tú puedes dominar tu pecado, la intención que hay en tu mente de levantarte contra tu hermano. ¿Pero qué, hermano? Dice la Biblia que aquel hombre era ¿de quién? Del maligno. Amén, hermano. Amén, hermano. Y no le cerró la puerta, sino que la abrió en par, hermano. Y entonces mató ¿a quién? A su hermano. ¿Por dónde se introdujo? Por los sentidos de aquel hombre, el sentir de aquel hombre. ¿Y cuántas veces a usted le gana el sentido, el sentimiento, hermano? Y dice esto y aquello. Mire, Satanás, hermano, el Señor lo ha vencido, está reprendido, hermano, y en breve Dios lo aplastará debajo de nuestros pies. Gloria al nombre de Jesucristo.
¿Sabe, hermano? Y es ahí donde usted valore, debemos valorar. La Biblia en Judas habla, dice que no guardaron ¿qué? Su dignidad. ¿Sabe qué es dignidad? Posición. Los ángeles que pecaron, hermano, no guardaron el lugar donde Dios los puso, la posición que Dios les puso, hermano, donde Dios los puso. Que el querubín, hermano, no era un ser poderoso, no era el guardián de las puertas. Dice, pero que no guardó ¿qué? Su dignidad, su posición, la perdió. Bendito el nombre del Señor. ¿Y por qué la perdió? Gloria al nombre de Jesucristo. Usted, hermano, mire, Satanás andaba entre las piedras de ¿qué? De fuego. Andaba entre la santidad de Dios. Se movía en la santidad de Dios. Estaba en la presencia de Dios. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero él no guardó esa dignidad con que fue revestido. Ahora, ¿qué ha hecho Dios de usted y de mí, hermano? Gloria al nombre de Jesucristo. Usted estaba en tinieblas. Estábamos en regiones de sombra de ¿qué? De muerte. Mas luz que, hermano, nos resplandeció. ¿La luz de qué? La luz del Evangelio. Ese Evangelio, hermano, que saca a luz la vida y la inmortalidad. ¿Por qué? Por medio de su palabra, hermano, hermana. Gloria al nombre del Señor. Así que, hermano, aprendamos, hermano. Porque le digo, el enemigo, hermano, aparta nuestros sentidos de la sincera fidelidad. ¿A quién? A Dios. Es por ahí donde el enemigo se introduce, desanima y cuantas cosas hace, porque tenemos oído, tenemos nariz, tenemos boca, tenemos manos, tenemos ¿qué? Vista. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Cuántos habrán dicho en las iglesias: a mí no me quieren en la iglesia, a mí me hacen menos? ¿Cuántos? Espero que aquí no, ¿verdad? Pero sí, no, sorry. Pero es ahí, ¿por qué? Porque usted le presta sus sentidos, sus sentimientos. Y el enemigo, ¿qué cosa? Hace, trabaja. Y entonces lo va apartando de que usted sea sincero, que sea fiel al Señor. ¿Por qué? Porque alguien trabajó sus sentimientos, hermano, y los removió ahí, hizo una revoltura, hermano, y entonces usted se empieza a apartar. ¿De quién? Del Señor. Y usted cae a merced. Cuando Pablo habla de la sincera fidelidad, de sus sentidos, porque ahora, hermano, bendito el nombre del Señor, cantamos ese canto: yo sé que estás aquí. Yo sé que estás aquí. ¿Cómo es que sabemos que el Señor está aquí? ¿Eh? ¿A través de qué lo sentimos? Gloria al nombre del Señor. ¿Cómo? Lo podemos sentir, aunque no lo veamos, podemos sentir a través del sentido de qué? Del tacto, que Dios nos toca. ¿Y usted no ha sentido la presencia de Dios y su cuerpo se estremece? ¿Eh? ¿Qué está afectando la presencia del Señor? Está afectando su cuerpo. Está tocando el sentimiento de tacto en su vida. Alabado el nombre del Señor Jesucristo. Cuando usted mira y que está mirando más allá de la visión nuestra que tenemos de aquí a allá, hermano, usted puede ver cosas celestiales. ¿Y con qué las está viendo, hermano? Con el tacto de qué, de qué, de la vista. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, es ahí donde usted y yo no debemos ignorar las maquinaciones. ¿Cómo trabaja? El enemigo conoce sus debilidades. ¿No cree que? No. ¿Sí o no? Ahora, hermano, tenemos algo maravilloso. Ese ser está vencido. Es más,
la Biblia nos habla de su funeral. ¿Sabe usted que la Biblia nos habla del funeral de Satanás? Cuando es arrojado, hermano, al lugar que fue creado para él. Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre de Jesucristo. Él anda, hermano, y entendamos eso, hermano, entendamos eso, hermano. Él anda como león rugiente buscando a quién devorar. Él no se quiere ir, hermano. Nosotros debemos estar, hermano, postrados a los pies de Dios siempre. ¿A los pies de qué? De Jesucristo, echados ahí. Si pudiéramos, debiéramos estar arrojados como aquella mujer, hermano, que fue y le besó los pies, hermano, por la gloria de Dios, por la gloria de Dios que ha puesto en nosotros los seres humanos. ¿Y sabe por qué, hermano? Nosotros fuimos seducidos. El hombre fue seducido en el huerto de Edén. El enemigo le ganó, hermano, por los sentidos. ¿Cómo? Un fruto que estuvo ahí hasta que vino Satanás. Y tantas veces Eva habrá visto ese árbol. Hasta que vino. Y yo creo que Eva le llamaba, miraba a ese árbol. Y entonces aquel dijo, aprovechó, esta es curiosa. Y se acercó a ella. Y no, déjeme decirle que no, Satanás tenía tiempo observándolos, hermano. En el nombre de Jesús. Tenía tiempo observándolos, viendo las criaturas de Dios. Gloria a Jesús. Y encontró la ocasión en la mujer. Y vio la oportunidad. Y le ganó, ¿por qué, hermano? Por los sentidos. Y por los sentidos la sedujo. Y la llevó, ¿qué? A dejar la fidelidad al Señor que los había puesto en el huerto. Bendito el nombre de Jesucristo. Y es ahí donde usted tiene que aprender a manejar sus sentimientos. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesús. Porque nos ganan los sentimientos. Porque me gana esto y aquello, hermano, hermana. Gloria a Jesús. Mire, hermano, a usted, ¿cuál dignidad nos dio el Señor? ¿Qué dignidad le dio el Señor a usted, hermano? ¿En qué lugar Dios lo puso? En primer lugar, usted y yo debemos sentirnos más, hermanos, bendecidos. Porque la Biblia, en primer lugar, dice que a cuál de los ángeles dijo Dios, jamás mi hijo eres tú. Usted en el registro bíblico no va a encontrar a un ángel a quien Dios le haya dicho, mi hijo eres tú. No dirá, Job dice, vamos a entender quiénes son los hijos que habla ahí. Pero ningún ángel, en la palabra se le llama hijo mío. Yo te he engendrado hoy. Dios no engendró ángeles, Dios creó ángeles. Amén. Y vimos de qué vestidura se le dio a Satanás. Y no estoy hablando de ropa de esta. A usted y a nosotros Dios nos vistió ¿de qué? De huesos y de carne. Esa es nuestra vestidura. Se nos dio cuerpo ¿de qué? De carne. Y de hueso nos cuajaste como a leche. Pero Satanás tiene, hermano, otra vestidura que no es como la es del hombre. Y por eso dice que el Señor no socorrió a los ángeles que pecaron. Dios no socorrió a los ángeles que pecaron, mas me socorrió a mí. Le socorrió a usted. Alabado el nombre del Señor. A hombres ¿de qué? De carne y de sangre, hombres débiles. Alabado el nombre de Jesucristo. Alabado el nombre del Señor. No nos socorrió. Y ya hemos predicado por qué no destruyó el Señor a Satanás luego que pecó. Porque Dios no es como usted y yo, es tardo para la ira y grande en misericordia. Porque el Señor no se airó, hermano, cuando Satanás pecó. No le ganó el enojo. No le ganó el enojo. Cuando usted pecó, Dios no le ganó el enojo. A Dios no le ganó el enojo. Cuando llegó el momento, hermano, del juicio de Dios, es porque el hombre cansó al hombre. El hombre cansó a Dios. Porque llegó el momento en que Dios dijo, ya no puedo soportar el pecado del mundo. Voy a descender a ver si ha culminado su obra. Es por eso que dice Eclesiastés, por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hombres está ¿qué?
dispuesto a seguir ¿qué? Haciendo el mal, porque en el primer pecado Dios no consume. Si no, dijo alguien, es por tu misericordia que no hemos sido ¿qué? Consumidos. Ahora, ¿dónde fue usted puesto, hermano, hermana? Usted fue resucitado a lugares ¿qué? Celestiales. ¿Dónde está sentado? ¿Dónde está sentada la iglesia hoy, hermano? ¿Dónde, cuando la iglesia se reúne, dónde está sentada, hermano? Más que en un espacio como este, más que con una tabla de madera, una banca de madera, quizá forrada, hermano, para que esté cómoda, hermano. Usted y yo estamos sentados, hermano, en lugares celestiales en Cristo Jesús. Usted tiene y yo tenemos que valorar, hermano. Gloria al nombre del Señor. Donde se les dijo que no eran hijos, ahí se nos dijo, hijos del Altísimo sois. A los suyos vino, mas a los suyos ¿qué? No ¿qué, hermano? A usted, hermano, se le dio más dignidad que a un ángel. Le vuelvo a repetir, porque Dios jamás dijo a un ángel, mi hijo eres tú, yo te he engendrado, que hoy a los que creen en su nombre, ¿cuántos creen en su nombre? ¿Cuántos han creído en su nombre? A eso les dio potestad, autoridad de ser llamados ¿qué? Hijos de Dios. Se les dio potestad de ser hijos de ¿qué? De Dios. Se les dio esa dignidad. Se nos puso en una posición, hermano, que ningún ángel, hermano, ha alcanzado ni alcanzará jamás en la eternidad. Se la dio a usted y a mí, alabado el nombre de Jesucristo. Porque cuando puso a un ángel, hermano, a un querubín, le dio una posición, le dio una dignidad. Él la abandonó. ¿Por qué la abandonó? Porque quiso ser mayor que aquel que lo había levantado o creado. Alabado el nombre de Jesucristo. Quiso compararse, alabado el nombre del Señor. Usted es hija de Dios, pero nunca será como el Padre. Usted no ocupará el lugar del Padre. Estamos llamados a ocupar el lugar de hijos del Dios Altísimo. Alabado el nombre de Jesucristo. Alabado el nombre de Jesucristo. Esta iglesia, hermano, aunque tenía muchos dones, hermano, vuestros sentidos estaban siendo engañados. ¿Por qué? Y esos son los sentidos de muchos hoy en día, de un cristianismo engañado. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Jesús que el que os hemos predicado, o recibí otro espíritu con el que habéis predicado, otro evangelio que el que habéis aceptado, bien, ¿qué cosa? Lo toleráis. Ya no, hermano, estaban siendo engañados en sus sentidos. Ya no podían disertar que delante de ellos ya había quienes, y ya se predicaba otro Jesús. No todo aquel que dice que Jesús, hermano, es el real Jesús. No es el verdadero Jesús, ni el Espíritu, porque mucha gente hablan según en lenguas, hermano. No es el Espíritu de Dios. Y Pablo dice a los corintios, nadie que tiene el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, llama por espíritu anatema al Señor. ¿Qué significa? Que hay muchas lenguas en el mundo, hermano, parecidas a la lengua del Espíritu, pero que en su hablar, hermano, en su contenido, están maldiciendo al Señor. Usted tiene que entender eso. Tenemos que discernir eso, hermano. Nadie puede llamar anatema al Señor por el Espíritu. ¿Es el Espíritu de quién? Del otro. Si hay muchos Jesús, hoy se aplica un Jesús muy distinto al de las Escrituras. Y muchos le están prestando atención. ¿Sabe por qué? Porque sus sentidos son llevados. A veces hasta por el léxico, la forma en que habla el profeta o que habla el ministro. Mucha escuela, mucho estudio, mucho griego, mucho hebreo. Hermano, y nosotros nos quedamos. Y todo lo que dice él es verdad cuando no es así. A usted se le dio algo y se llama Espíritu. Y entre las virtudes del Espíritu es un espíritu de
sabiduría. ¿Un espíritu de qué? De revelación. ¿Un espíritu de qué? De entendimiento. Entonces usted fue elevado a la posición, hermano, se le dio una dignidad. Y la dignidad es hijo e hija del Dios Altísimo. Ahora, ¿nos puede pasar lo que el enemigo? Sí. ¿Sí o no? ¿Y qué hace el enemigo? ¿Dónde trabaja? Le vuelvo a repetir esto. ¿Dónde trabaja? En sus sentimientos, en su sentir. Y a usted le puede ganar un sentimiento, un sentir, hasta porque alguien nunca le dio gracias. ¿Cierto o no es cierto? ¿Y sabe por qué? Porque la fidelidad no está allá. Aquel es el que paga. Aquel es el que recompensa a cada uno según su obra. Es por ahí, hermano, donde el enemigo se introduce. No espera otra vez, no espera otra cosa, hermano. Por sus sentidos, por sus sentimientos. Los endemoniados se les mete el demonio por la boca, por los ojos, por el oído, hermano, hermana. Entienda eso. Porque es ahí donde está el sentimiento del hombre. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Podemos alabar el nombre del Señor. Hay un funeral de este ser en la Biblia, hermano. Que cuando el hombre se dé cuenta, hermano, el hombre lo va a ver de una manera que despectiva. De decir, este es el que nos asolaba. Este era el que nos perturbaba. ¿Quieren ver el funeral de Satanás, hermano? ¿Eh? ¿Quieren verlo? Dios le cumplió a Satanás la promesa que le dijo, que a través de la simiente de la mujer le iba a dar, ¿qué? En la cabeza, hermano. Y ahora el diablo sabe que Dios es uno, hermano. Y cuando digo uno, no solamente estoy hablando de un solo ser, hermano, que es uno, que Dios no cambia, que Dios no se muda. Es único, es el que no miente ni se arrepiente. Satanás sabe que Dios es uno, y uno que es un hombre, y por eso que tiembla. ¿Está entendiendo, hermano? Es uno, no cambia. Aun cuando se hizo hombre no cambió. Y qué vergüenza para Satanás, hermano, hermana, que el Señor no lo derrotó en su señorío, en su majestad, que dice Job, que en Dios hay una majestad que terrible. La mayor vergüenza que se le produjo a Satanás es que le venció un hombre, y ese hombre se llama Jesús. Fue el que lo venció un hombre, hermano, hermana. Fue el que lo venció un hombre. Por eso dijo, ustedes van a vencer también. Ustedes ¿qué? Pueden vencer también, porque ¿qué? Yo lo he vencido. ¿Y dónde lo venció? Con su cuerpo, en su carne, en un cuerpo semejante, hermano, al nuestro. Es la peor vergüenza que el enemigo. Santo, santo, santo. El arcángel lo venció, dice que lucharon 72 horas. Se dio una batalla en los cielos. Cuando dijo, ya acabé con él, ya está sepultado, voy a ocupar mi lugar. Dice que el arcángel Miguel peleaba y sus ángeles ¿contra qué? Contra el dragón y sus ángeles. Pero no prevalecieron. No pudieron prevalecer, hermano, hermana. ¿Por qué no prevalecieron? ¿Cuándo fue Satanás arrojado a tierra para no volverse a levantar a los cielos, hermano, hermana? Vuelvo a repetir, cuando desde la tierra se escucha un grito, ha resucitado. Cuando en la tierra se escuchó, ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Alabado el nombre del Señor. ¿Por qué le buscan en las tumbas? He aquí se ha levantado y va delante de vosotros.
Gloria al nombre del Señor. A ti se te dio esa posición de ser hijo de Dios. Mira, hermano, hermana, dice que cuando los hijos de Dios vinieron a presentarse delante de Dios, ahí va el enemigo. ¿Cuáles hijos de Dios? Tú estás aquí, hermano, hermana. Estás presentándote delante de Dios. Delante de Dios estás tú aquí. Amén, hermano. Se presentaban los hijos. ¿Cómo es que se presentaban los hijos? Delante de Dios. David decía: ¿cuándo vendré y me presentaré delante de quién? De ti. ¿No subía a los cielos? ¿O sí? ¿Dónde se presentaba? En el altar. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. Pero el enemigo ahí andaba. Yo creo que a las oraciones de los santos, hermano, hermana. Gloria al nombre de Jesucristo. Dijo: este te sirve porque le has hecho. Y decía: gracias, Señor, por todo lo que me has dado. Gracias por mis hijos. Gracias por esto. Gracias por aquello. No dejaba de agradecer al Señor. Y de ahí entró Satanás. Este te sirve, ¿por qué? Porque lo has bendecido. Gloria al nombre del Señor. Porque lo has bendecido. Todo le has dado. Y ahí aprovechó, ¿verdad? Decir: alabado el nombre del Señor Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. De decir al Señor: este te sirve. Y llega al punto de piel por piel. Gloria al nombre de Jesucristo. Y no le quiso ganar por los sentimientos. No dijo la mujer: todavía retienes tu integridad. Y según la versión dice: bendice o maldice a Dios. ¿Y qué? Y mueren. Hermano, hermana, si hubiera sido otro hombre, hermano, ¿qué? Ahí se muere. Ahí nos morimos, ¿o no, hermano? Esta mujer la mantuve, le puse creadas, no sé más que para que se limara las uñas. Es lo único que hacía. Pero no le ganó el sentimiento. Ni aun cuando sus hijos murieron le ganó el sentimiento. Si no, él todo pudo decir: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre del Señor que alabado. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Entonces, Colosenses, mire, hermano, hermana. Gloria al nombre de Jesucristo. Poderoso es Dios. Aleluya. Dice, verso 9 del capítulo 1 de Colosenses: por lo cual también nosotros, desde el día en que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que sean llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Para qué? Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo, hermano. ¿En qué, hermano? En el conocimiento de Dios, fortalecidos con tu poder conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y qué cosa, y longanimidad, un estado de ánimo. ¿Usted cree que el creyente debe tener un estado de ánimo nada más? ¿Sí? ¿Sí? No de doblado ánimo, longánimes, longánimo. No podemos estar variando de hoy sí, mañana no, quizá mañana tal vez no. El cristiano debe ser de un solo ¿qué? Ánimo. Pues ánimo constante y creciendo en la sabiduría y en el conocimiento de Dios. No hoy sí, mañana no. ¿Verdad que al cristiano le gana ese sentido? ¿Verdad? Por X causa le gana, por un sentimiento, por una acción, por lo que oye, por lo que ve, o por lo que palpa, por lo que huele, o lo que toca. No nos gana de hoy sí y mañana no. ¿Y quién se aprovecha? ¿Quién? El enemigo. Y viene ¿qué? Y le echa su ayudadita.
¿Y le echa qué? No, sí, mira. No, mira. El Señor lo reprenda. El Señor lo... Entonces aquí nos habla de crecer en el conocimiento. ¿De quién? De Dios. De entender las maquinaciones del enemigo. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. Usted debe saber cuándo el enemigo le quiere provocar que usted pierda sus casillas. ¿Sabía usted? Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. El enemigo quiere que usted pierda su control, sus casillas, y que se ponga al tú por tú, hermano, hermana. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. ¿Vemos el funeral del enemigo? ¿Sí? Gloria al nombre del Señor. Isaías. Mire, hermano, primero vamos a Ezequiel 28, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre del Señor. ¿El diablo cree que Dios es uno? ¿Le cumplió su promesa? ¿Le cumplió Dios la amenaza que le hizo? Que le daría en la cabeza. Y por eso el enemigo andaba como loco, hermano. ¿Qué quisieron hacer cuando se oyó que el rey de los judíos había nacido? ¿Qué hizo Herodes? ¿Qué quiso Herodes? Mandó matar a los niños menores de 2 años, hermano. Él no quería que la promesa de Dios se cumpliese. ¿Qué hizo en Egipto? ¿Por qué Faraón quiso destruir a la simiente de los judíos que se da a través de los hombres? Los quiso destruir. ¿Por qué? Porque sabía que ahí había una promesa dada a la humanidad, que de la mujer se levantaría el que daría en la cabeza, ¿qué? A Satanás. Y por eso el Señor le dijo a la mujer: de los judíos viene la salvación. Alabamos al Cordero. Verso 11 de 28 de Ezequiel. Vino a mí palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, levanta ¿qué? ¿Levanta qué? Endechas. ¿Sabe qué son endechas? Lamentaciones. ¿Sabía que usted que en Israel había endechadores cuando alguien moría, hermano, y se le pagaba para qué? Para que lloraran en la procesión, para que se lamentaran en el cortejo fúnebre? Aquí se levanta endechas o lamentaciones. ¿Sobre quién? Sobre el rey de Tiro. Y diría: así ha dicho Jehová el Señor: tú eras ¿qué? El sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de ¿qué, hermano? De hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste. Y mire, hermano, por eso he dicho que Satanás no tiene corazón de hombre. Satanás no tiene arrepentimiento. ¿Por qué, hermano? Porque no fue hecho de lo que usted y yo fuimos hechos. ¿De qué fue hecho? De toda ¿qué? Piedra preciosa. ¿Era qué? Tu vestidura. De cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilio, ionice, de zafiro, carbúnculo, esmeraldas y oro. Los primores de tus tambores y flautas estuvieron preparados para el día de ¿qué? De tu creación. No sé cómo el Señor fundiría, hermano, estos metales, pero de eso ¿qué? Lo vistió. No es de carne y sangre, lo vistió. No le hizo un ropaje de estos. No está hablando de esta vestidura que usted trae como nosotros traemos y que un día vistió. Él no fue hecho de carne y de huesos. Por eso Job 41 dice que a la jabalina la estima como paja. Que al enemigo no lo acabamos con un arma.
hay uno que solo tiene el poder para destruir cuerpo, alma. ¿Dónde, hermano? En el infierno. Y su nombre es Jesús. Amén. Lo único que puede matar el enemigo es que el cuerpo, pero no puede matar ¿qué? El alma. Gloria al nombre del Señor. Gloria a Jesucristo. Tú, querubín grande, protector, yo te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste, en medio de las piedras de fuego te paseabas. Perfecto era en todos tus caminos, desde el día que fuiste creado hasta que se halló ¿qué? ¿En ti qué? Maldad. A causa de la multitud de contrataciones fuiste lleno de iniquidad y pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios, te arrojé de entre las piedras del fuego, oh querubín protector. Se enalteció tu corazón a causa de tu hermosura, corrompiste tu sabiduría a causa de tu esplendor. Yo te arrojaré por tierra, delante de los reyes te pondré, para que miren ¿qué? En ti. ¿Qué podemos aprender, hermano? Que Dios nos ha dado una posición en el reino. Nos ha puesto en un lugar. Nos ha dado una dignidad. Nos ha hecho dignos de participar de la suerte de los santos en luz. Y dice, te pondré, ¿por qué? Para que miren ¿qué? En ti. Porque si caíste fue que te enalteciste. Si te humillaron es porque te ensoberbeciste. Para que miren en ti. Y aquí habla endechas, lamentaciones. Gloria al nombre de Jesucristo. Ahora, no es todo el cortejo fúnebre, hermano, sino, hermano, así como al ser humano se le lleva una sepultura, a este no se le da sepultura. No tiene sepultura entre los hijos de los hombres. Él dice, verso 5 del capítulo 14 de Isaías: quebrantó Jehová el báculo de los impíos, el cetro de los ¿qué, hermano? De los señores. Él quería a los pueblos con furor, con llaga permanente. El que se enseñoreaba de las naciones con ira y las perseguía ¿con qué, hermano? ¿Con qué, hermano? Con toda crueldad. ¿Dónde se origina el mal de todos los hombres, hermano? En el nombre de Jesús. Y lo dice, toda la tierra está ¿qué? En reposo y en paz se cantan ¿qué, hermano? Alabanzas. Aunque aún los cipreses se regocijan a causa de ti, y los cedros del Líbano, diciendo de que tú pereciste, no has subido cortador contra qué? Contra nosotros. Verso 9. El Seol abajo se espantó de ti. Despertó muertos que en tu venida salían a recibirte. Hizo levantar de sus sillas a todos los príncipes de la tierra, a todos los reyes de las naciones. Todos ellos darán voz y si te dirán, tú también te debilitaste como nosotros y llegaste a ser como nosotros. Descendió al Seol ¿qué? Tu soberbia y el sonido de tus arpas. Gusanos eran tu cama y gusanos ¿qué? Dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones. Tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto junto a las estrellas de Dios, levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejantes al Altísimo. Mas tú derribado eres hasta el Seol. ¿A los lados de qué, hermano? Este es el funeral. ¿De quién? De Satanás. Hermano, pero no se le da sepultura, se le arroja ¿a dónde? Al Seol. Por eso dijo Jesús que el diablo, el infierno fue preparado ¿para quién? ¿Para quién? Para el diablo, ¿qué?
y sus ángeles. Fue reservado exclusivamente fue para él, hermano. Pero el problema, hermano, es que muchos de los hombres de aquí le han seguido. Aún dice la Biblia que el mundo está bajo ¿qué? Bajo el maligno. ¿Y usted? Dijo Pablo, no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación. Primeramente al judío, ¿y a quién? Y al gentil. No se le da una sepultura, sino es arrojado, hermano, al Seol. Y aún peor, hermano, le espera algo peor ese ser. Él fue arrojado de arriba. Cuando Jesucristo, hermano, fue muerto, hermano, y 3 días y 3 noches, hermano, se dio una batalla en el cielo. Y usted puede escribir en el capítulo 12 de Apocalipsis. Peleaba el arcángel Miguel y peleaba el dragón y sus ángeles. Hermano, pero no, hermano. Mire, hermano, déjeme decirle, aquí dice que un día los árboles del campo, ¿qué, hermano? Se alegraron, ¿verdad que sí? Los cipreses del monte se alegraron. La tierra entra en un reposo. Déjeme decirle que también el cielo, hermano, entró en un descanso y en un reposo, y dio una alabanza, pero ya no una alabanza interrumpida, sino una alabanza permanente. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al Cordero de Dios. Gloria al Cordero de Dios. Por ejemplo, piense, ¿qué sucedió qué sucedía en los cielos, hermano, cuando Satanás fue y acusó a Job, esto y esto, aquello? ¿Usted cree que había en esa ocasión alabanza? ¿Ah? No había alabanza en los cielos. La alabanza se interrumpía. Como a veces a nosotros se nos interrumpe la alabanza. Dejamos de alabar al Señor. Dejamos de buscar al Señor. ¿Por qué? ¿A qué causa de qué? ¿Qué es lo que perturba nuestra alabanza? ¿Qué es lo que perturba que dejamos de buscar al Señor? Alguien que ataca nuestros sentidos, nuestros sentimientos, que se aprovecha de ellos. Usted y yo tenemos que aprender eso, hermano. Gloria al nombre del Señor. Los sentimientos en las congregaciones, en todo lugar, hermano. La Biblia dice que no sabes que los borrachos, los adúlteros, los fornicarios, los mentirosos, los rateros, homosexuales o los afeminados y los que son varones no heredarán el reino de los cielos. Pero hay una palabra ahí, hermano. Hay una palabra ahí que afecta aquí. Ni los maldicientes heredarán el reino de los cielos. ¿Quiénes son los maldicientes? ¿Qué imagen tiene usted de la palabra maldicientes? ¿Perdón? Va más allá de eso, hermano. El viernes leíamos que Pablo fue acusado de haber metido a Trófimo, al gentil, ¿dónde? Al templo. ¿Por qué? Porque lo miraron con Pablo en la ciudad. No lo miraron, hermano, que lo haya metido al templo. Hablaron mal, hablaron un chisme. No vas a hablar palabras torpes o malas palabras, es decir, mal de algo o de alguien, y esos no van a heredar el reino de los cielos. Por eso la Biblia, no andará chismeando en medio de tu pueblo, porque el chisme produce muerte. Y si usted se lo cree, porque es ahí donde Satanás le ataca los oídos, para que usted ¿qué? Se paralice, se quede quieto, diga, ¿cómo? Pero los maldicientes, los que hablan mal, no heredarán el reino de los cielos. Y si lo dice la Biblia, yo lo creo, como creo que también los borrachos. ¿Dónde atacó
el maldiciente, ¿dónde se filtra? Sigámosle, hermano, que nos quedamos aquí. Podemos alabar el nombre del Señor. Hermano, no ignore las maquinaciones del enemigo. Cuando algo usted ve o viene alguien a decirle esto, hermano, tenga dominio de su espíritu. Aprenda, hermano, a desear cosas que no le convienen a su vida espiritual, a su vida. Gloria al nombre de Jesucristo. Aprenda eso, que usted al abrir su boca, sus oídos, sus ojos, le está dando lugar al enemigo, y lo que quiere el enemigo es apartarlo de la fidelidad que usted le debe al Señor. Ahí llamados, ¿qué? Elegidos, pero ¿qué? Fieles. ¿Por qué, hermano? Porque vencieron con el Cordero. Vencieron con el Cordero. Se mantuvieron fieles. Entendieron y discernieron las maquinaciones de ¿qué? De Satanás. Así que cuando el enemigo venga y te dice, mira, chencha, le dijo a Petra, y Petra le dijo a Ramona, y usted está ahí de orejona. ¿Qué sucede? Ay, hermano, qué bueno, qué bueno. Eso pasa en las congregaciones, hermano. Eso pasa en la vida cristiana. Eso atañe a cada congregación, hermano. Y esto que estoy predicando lo he predicado en otras iglesias para que no esté pensando mal. Para que no le gane el pensamiento también ahí. No dije que el jueves prediqué los hermanos que andan de brinco en brinco, de iglesia en iglesia. Sí, hermanos. Aquel hermano que pues no le alcanza a Satanás. ¿Por qué? Pues ya sabe que el hermano ya está ahí, y cuando llega ya se peló para otro lado. Y no es porque se diga a usted, lo he dicho en otros lados, hermano. ¿Qué está pensando? Soy el mismo aquí que allá afuera. Y si no me quieren ahí, a mí, aquí, tampoco allá me quieren. Pero si usted me quiere aquí, también allá me quieren. Yo no tengo ese problema de sentimiento de que me quieren o no me quieren, de que me saluden o no me saluden, hermano. Yo sé quién he creído y Él es mi paz. Es que no piense que nomás los borrachos no van a heredar. No nomás los afeminados, no nomás los que se echan con varones, hermano. Y si dice que ya fuimos limpiados, santificados, significa que nosotros éramos maldicientes. Éramos. Ya no debemos de ¿qué? De ser. Y cuando usted oiga por ahí un chismecito, por ahí alguien, hermano, sepa quién está trabajando. Entienda quién está trabajando. Sea cierto, sea veraz, porque déjeme decirle que hay una verdad bíblica, que el amor de Dios cubre multitud de pecados. ¿Sí? El Señor calla de amor. ¿Usted cree que el Señor no podía desnudarnos a todos, hermanos? ¿Y exhibirnos delante de todos? ¿Sí o no, hermanos? ¿Y por qué el Señor no lo hace? Por amor. Y cuando usted anda de maldiciente, usted no tiene amor. No ama. No ama. No ha aprendido a amar. ¿Y usted le está dando lugar a quién? Al diablo. Y ahí también el rete contento. Gloria al nombre de Jesucristo. Gloria al nombre del Señor. ¿Estamos entendiendo, hermanos? ¿Estamos entendiendo, hermanos? Aprendas eso. Ni los maldicientes van a heredar. No se vaya con la finta que no nomás los homosexuales o esto. No se vaya con esa finta. Los maldicientes, hay quienes les gusta y se regocijan y llevan y traen y recogen y levantan y avientan, pero no van a heredar
el reino de los cielos. ¿Por qué, hermano? Porque el enemigo entró por sus sentidos y quiere entrar en tus oídos y que te gane ¿qué? Eso, y apartarte de la sincera fidelidad. ¿A quién, hermano? ¿A quién, hermano? ¿A quién le debemos fidelidad? ¿A quién? Es al único. Es al único, hermano, que tú le debes fidelidad. ¿Sí o no, hermano? Es al único. Pero ¿quién quiere que yo no sea fiel al Señor? Sí, hermano. Quiere apartarte, quiere enfermarte, quiere que te sientas mal, quiere que pierdas el ánimo. ¿Y sabe por qué? Porque Él está desechado. ¿O no? Porque a Él no lo socorrieron, no lo hicieron de carne y sangre. Él fue hecho de metales preciosos, por eso brilla. ¿Usted ha visto una víbora? ¿Sí? ¿Sí o no, hermano? ¿Sí? ¿Y cómo es una víbora? No decir que es larga. ¿Cómo es? ¿Cómo? Brillosa, que hasta usted la toca así, hermano, ¿verdad? La toca así, dice, ay, qué suave. Pero más fría que una culebra. ¿Sabe usted que es muy fría? ¿Por qué? Más usted debe ser caliente. ¿Por qué? Porque tiene el Espíritu de Dios, que es fuego santificador. Amén, amén, gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos alaban el poder de Dios, hermano? ¿Cuántos alaban el poder de Dios, hermano? Pues aquí está, hermano. No ignore, hermano, no ignore. Cuando usted le quiera ganar un sentimiento y darle cabida, hermano, no ignore que Satanás está maquinando contra usted, que usted está permitiendo que Satanás gane terreno en su vida espiritual. Gloria al nombre del Señor. Gloria al nombre del Señor. No ignore eso, hermano, hermana. No le ignore cuando usted le quiera ganar el desánimo por lo que haya sido, o por lo que sea cierto o no sea cierto, sea verdad o no sea verdad, hermano, hermana. Es el enemigo tratando de ¿qué, hermano? De engañarlo, de apartarlo a usted de ¿dónde? Del Señor. Gloria al nombre de Jesucristo. De llevarlo por otro lado. Gloria a Jesús. ¿Verdad que hay alguien que se ha desanimado por algo? ¿Sí o no? Usted, hermana, se ha desanimado por algo. Usted. Sí, en su vida hay algo así. Usted se animó un día, pero aquí está el Señor para restaurarla. Sí, el Señor la quiere levantar, hermana. La quiere restaurar a que usted esté en el lugar que Dios le dio. ¿Dónde le dio? Un lugar en la iglesia. Un lugar en los atrios del Señor. Un lugar en el reino de Dios. Un lugar en los cielos con Dios. En la presencia de Dios. ¿Pero qué vino a su vida? Un desánimo. ¿Por qué? Sí. ¿Y sabe por qué? ¿Quiere que le diga por qué, hermano? ¿Sabe por qué? Porque estuvo un pastor. Porque un pastor hizo un efecto en su vida. Pero no es el pastor el fiel. La fidelidad es del Señor. Los hombres pasamos, los hombres nos acabamos, pero uno es eterno y permanece para siempre. Es el que ha velado sobre nosotros hasta el día de hoy, y por eso no hemos sido consumidos, porque su mano de poder, la gracia de su Espíritu, hasta el día de hoy, que hermano, nos favorece. Hasta el día de hoy la sangre de Jesucristo nos sigue limpiando y nos sigue librando de qué, hermano, de toda maldad. No hay nadie mejor que Jesús. Él no falla, Él no defrauda. Pregúntele a Satanás si no le cumplió la promesa. Pregúnteselo.
Pregúntele, y te dieron en la cabeza. Vino alguien y te dio en la cabeza. Y qué vergüenza la tuya que un hombre de carne y sangre te venció en la cruz, te exhibió. Y te puso ¿dónde? En el polvo, para que polvo tragues. ¿Puede alabar al Señor? ¿Puede alabar al Señor? El consejo personal, hermano, es: cuídese de sus sentimientos. Cuando algo venga a su vida, acuérdese lo que Dios ha hecho por usted, no el hombre. Y no espere del hombre la recompensa, porque maldito el que confía ¿en quién? En el hombre. Ponga su confianza siempre en el Señor. Amén. Los hombres de otra manera fallamos, tenemos debilidades, porque esa es, hermano, la debilidad lo que nos lleva al Señor. El sentirnos débiles, el sentir que no podemos, el sentir que no podemos dominar, que no podemos cambiar, que no podemos, hermano, transformarnos. Esa debilidad nuestra, reconocer nuestra flaqueza, es la que nos debe llevar al poder de Dios, porque el poder de Dios entonces se va a perfeccionar. ¿Dónde? En nuestra debilidad. Amén. Para que usted pueda decir: todo puedo en Cristo que me fortalece. Se puede poner de pie, hermano. Aleluya. Aleluya.